Bueno, y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se puede salir de toda esta crisis, que ya no solamente es inseguridad ciudadana, económica, política, social, ética, con este tipo de autoridades? Es por eso que hemos invitado a Henry Rafael, analista político, para tocar este y otros temas. Henry, gracias por estar con nosotros. Un gusto, y por tu intermedio saludar a toda la audiencia de la TV. Y claro, nos preguntábamos, ¿no?, al escuchar al ministro de Justicia hablar sobre el tema del incremento de las extorsiones, responsabilizando a las víctimas porque, entre comillas, y eso lo ha dicho él, ceden al chantaje y a las amenazas. ¿Qué quiere el ministro? ¿Que uno no ceda, o es un ser humano en medio de esta inseguridad? Cero empatía, nuevamente, ¿no? Porque ya hemos visto casos similares. Sí, pero, y sí, concuerdo que hay cero empatía, pero lo que más me preocupa es que hayamos entrado en una situación casi de no darle importancia a la opinión pública y mucho menos a los medios de comunicación, porque esto no es un hecho aislado, las palabras del ministro. Recordemos que hace unos meses atrás, cuando teníamos la crisis del limón, el ministro de Economía dijo, bueno, coman otra cosa, ¿no? Ya no, y no le dio importancia al hecho del limón. Viene un ministro que le echa la responsabilidad a la gente de que los extorsionen. Tienes otro ministro que al momento de querer defender la labor de la policía, sigue echándole responsabilidad a la ciudadanía sobre los hechos delictivos que ocurren en el país. Entonces, me preocupa a mí y sobre todo también con los hechos fenómeno del niño, donde tienes a varios ministros diciendo, no, bueno, nosotros no, como dijeron, no manejamos el clima, ¿no? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer porque no manejamos el clima. Somos los mejores, ¿no? Por primera vez se está enfrentando una situación así. Enfrentando así, si en algunos casos no se ha ejecutado ni el 13%. Sí. Es muy peligroso, y creo que no se está haciendo un verdadero análisis político en el entorno del gobierno, cuando entras en esa estabilidad del poder, del saber que cualquier cosa que sucede en medios de comunicación o en la política ya no te va a desestabilizar, solamente te va a generar probablemente un hipo en tu audiencia, ¿no? Y dices, pasa la ola, es una clase... temblor, ¿no? Y yo voy a hablarlo claramente, estos falsos asesores políticos que ningunean estos asuntos creyendo de que la manera de hacer gestión pública es solo sobrevivir, no cometen un acto probablemente contra la comunicación política, pero sí cometen un acto muy negativo contra la gestión pública, que está hecha no solamente para hacer obras, sino para poder explicarle a la ciudadanía la razonabilidad de medidas o hacerse responsable de los errores que uno toma. Ahora, ¿y por qué esa actitud tan optimista, tan de tranquilidad, tan de aquí no pasa nada, para poder quedarse hasta el 2026? Porque cuentan con su aliado en el Congreso. Sí, y ahí es donde yo siento de que uno de los dilemas, por no decir una situación más compleja aún, que nos ha dejado el gobierno de Pedro Castillo, principalmente, y podríamos retroceder un poco a Vizcarra incluso, y que ahora se lava los dientes, ¿no?, en las redes, claro, porque quiere ser candidato. Más o menos, insisto en esta crítica a cierto tipo de consultores políticos, sobre todo novatos que están en este mundo de la consultoría política, que han aprendido a decir, que te critiquen una vez, da la cara, ten el pecho frío, o lo que se llama, ponte cuero de chancho, y que te rebote. Te van a atacar, pero no te va a hacer daño. Y esa es algo que está siendo constante. Vizcarra, bueno, lo hizo y lo cometió. Sí, claro. Pedro Castillo, y ahora la presidenta Dina Boluarte, y también el premier Alberto Otárola, contra quien hay una serie de denuncias. La Fiscalía lo está investigando preliminarmente, pero como se dice de manera cotidiana, no le entra balas. Claro, y eso podría tener una explicación, porque tampoco me voy a poner un fan muy así purista. Podría decirse que hasta cierto punto es real. Cuando hay acusaciones que no tienen sustento, literalmente a veces es recomendable dejar, como se dice, pasar la ola y continuar gestionando. Pero acá no se trata de ataques a la persona, o de falsas acusaciones. Se tratan de temas de gestión. Cuando se hablaba de limón, son temas de gestión. Entonces tiene que ver con el servicio que tiene el derecho, la ciudadanía, de recibir de sus autoridades. Un ciudadano no puede recibir una respuesta, te roban por tu culpa. Claro.
Y en medio de... Te extorsionan por tu culpa. Claro, porque tienes miedo, porque ceden a los chantajes de los extorsionadores. ¿Y dónde estoy? Imagínate el mensaje dicótomo y bastante fofo que el Estado, el gobierno principalmente, hoy hablando de Dina Boluarte y los ministros, que hace unos meses decían, nosotros tenemos el plan Boluarte contra la seguridad ciudadana, y que 2 meses después le digas, te están extorsionando, es por tu culpa. Claro. O sea, y del plan Boluarte no hubo nada de plan Boluarte. No hubo ni plan ni Boluarte, por lo visto. Porque la presidenta Boluarte también pues está manteniendo un perfil de cero liderazgo que se requeriría en este momento de situación tan complicada, ¿no? El tema de la delincuencia, el tema de la crisis económica, ya el ministro ha tenido que aceptar que estamos en una recesión, algo que se venía hablando desde junio, julio, y él dijo que no, y ahora bueno, ya estamos en una dramática situación, pero él es optimista. No puede pasar algo en octubre, noviembre, diciembre, bueno, octubre ya queda pocos días, y en el 2024, bueno, las cosas serán mejor. Mientras que los bolsillos, pues, quedan cada vez y nuevamente, creo que la soberbia siempre te tomas la factura. Siempre te tomas la factura. Pero soberbia, ¿por qué? Porque no tiene críticos, porque no tienen quien lo encare. Porque se tiene la lectura, que es real, que mientras los grupos de oposición estén tan débiles en el Congreso, mientras la movilización ciudadana no se active ya por nada, porque no se activó ni contra Pedro Castillo se llegó a activar, movilización ciudadana masiva, entonces menos se va a activar por Dina Boluarte, por Alberto Tárala, y entonces hay una suerte de tranquilidad de que no va a haber ninguna situación, salvo algo muy dramático, muy explosivo. Ahora no ha pasado. Y imagino, ellos que consideren porque que no va a pasar. Entonces es mejor estar en piloto automático. Ahora, claro, y esa frase ya la hemos escuchado en los gobiernos, ya cuántos gobiernos está en piloto automático, y recuerdo a Alejandro Toledo, por ejemplo, pero los tiempos eran otros y otros. Sí. Y las autoridades del Ejecutivo también eran otras. Y además, otra cosa que a veces funciona, la representación en el Congreso también. A eso iba. O sea, en el Ejecutivo puede haber la lectura de la consultoría política que asesora a los ministros y a la presidenta decir, sí, pero estas crisis las podemos superar porque más crisis tiene nuestro vecino. Y entonces más atención hay en el Congreso, en los congresistas, en sus problemas. Entonces, allí donde te digo, esta soberbia del manejo de la política puede tener cierto, yo hasta podría decir, puede ser aceptable en el manejo de lo político, pero en el manejo de la gestión pública, creo que te he comentado, que yo enseño en la maestría de gestión pública de la UPC, y siempre converso con los alumnos en el sentido que en el manejo de la gestión pública, ¿cuál debería ser el objetivo? Servir al ciudadano. Así es. Y entonces ciudadano, ¿no? Esto sobrepasa intereses políticos, y si el ciudadano está interesado por necesidad de sobrevivencia en que su economía esté estable, en que su seguridad esté... No está, ¿no? Economía, mal. Completamente inestable. Que su seguridad esté por lo menos garantizada por el Estado, tampoco. Que los servicios de educación estén... Hemos visto, aquí debatimos el problema de los maestros que fueron nombrados y que el gobierno no hizo nada contra ese asunto. Lo que ha pasado con Nano Guerra García. Que eso, bueno, ha dejado pues al desnudo una situación que viven los peruanos, hay que decirlo, no porque sea él un político, uno lo destaca, sino que es una realidad que viven todos los peruanos día a día, a todas horas. La ciudadanía espera políticas públicas en seguridad jurídica, la ley Soto, que rompe y viola el equilibrio de la estabilidad jurídica y beneficia a un grupo exclusivo, ¿no? El propio presidente del Congreso. Y el expresidente Vizcarra, que además beneficia a gatos y pericotes así, todo se junta que nacieron, cuyos casos de corrupción nacieron solo en esa época, porque no beneficia a todos los casos menores, o sea, no, solamente a cierto grupo. Es como que se hubieran hecho tan milimétricamente que uno dice, ¿y por qué no tienen tanto expertise en hacer leyes que favorezcan a los ciudadanos? Como para acelerar pues el tema de la justicia, que está lenta, y eso hay que reconocerlo, pero también además escuchando pues este tipo de justificaciones del expresidente Martín Vizcarra, no, yo no sabía, juez ha dicho que yo me tengo que acoger, y cuando le dicen, bueno, no sé, yo soy ingeniero, yo no soy abogado, voy a hablar con mi defensa a ver qué me recomienda y voy a acatar lo que diga. O sea, ya se beneficiaron, como Cerrón y como el propio Alejandro Soto, el presidente del Congreso. Y todo esto, Henry, ¿no crees que va a debilitar o está debilitando ya la alicaída institucionalidad en nuestro país? Porque, claro, es bastante débil, ¿no? No solamente creo que está alimentando la alicaída institucionalidad política del país, no tengo que agregarle nada a tus palabras, pero además
lamento, porque es una pena, no lo digo con afán de ningún tipo, que un gobierno que tiene, y siempre lo vengo diciendo, te lo vengo diciendo en otras entrevistas que hemos tenido, todas las posibilidades de ser eficiente y de parecer eficiente. Acuérdate que en la gestión pública hay que ser y parecer. El ser es las obras públicas, los servicios, la gestión pública en sí. Si tú cuidas que esto funcione, también tienes que cuidar que parezca. Pero acá descuidan ambas cosas. Exacto. Exacto. Ni es ni parece. Solamente hay anuncios. Y claro, ya han encontrado, gracias a Martín Vizcarra y a Pedro Castillo, un mal ejemplo de que en los anuncios se genera populismo. Somos un país de normas, de anuncios, vamos a hacer esto, vamos a hacer la ley Boluarte, vamos a hacer la ley de contra los que roben celulares. Sí, y todos leyes, pero la gestión, la ejecución, el caso de Piura, ¿no? Vamos todo el año que empezamos a hablar del fenómeno del niño. Vamos llegando a fin de año y todavía no se ve ejecución presupuestal 13%, eficiente. Eso es lo que han dicho. Y ahora están pidiendo ampliación y es lo que, claro, todo el mundo quiere más recursos, eso está perfecto, pero ¿para qué ampliar recursos cuando no se pueden utilizar lo que ya tienen? Y no me imagino lo que va a ser la evaluación de los ministros de Estado a fin de año cuando vemos que sus presupuestos están siendo ejecutados en su mayoría en menos del 20%, creo, 20%. En menos del 20%. Y la ministra de Vivienda y Construcción desapareció del mapa. No sé qué ha pasado. Luego de esta denuncia del, ¿cómo se llaman estos suplementos vitamínicos? Del Ensure. Vuelvo a decir, creo que hay una mala interpretación de parte de los asesores del gobierno, no una mala interpretación política, sino la otra parte, que es la parte de gestión pública. Es, ok, políticamente puedo aceptar que te convenga ya no hablar, desaparecer del mapa, hacerte el muertito, como se dice. Pero para el servicio ciudadano, que son para cuál están elegidos los funcionarios públicos, es tu deber mantener informado y dar la cara y hacerte responsable de tus ups and downs, de tus asuntos positivos y de tus asuntos negativos. Y hay que destacarlo, lo hemos tocado muy tangencialmente aquí en el programa, la situación del ministro de Salud. Ha estado pues en medio de toda esa denuncia de los coffee break, de los talleres de capacitación, del dinero excesivo, ¿no? Y bueno, fue una grave denuncia, hay que decirlo, y él salió el día siguiente al frente y decir cuál fue su posición. Y bueno, ¿no? Y allí dijo, bueno, vamos a hacer los ajustes, vamos igual a investigar, pero la situación es esta. Yo creo solamente el coffee break, sino implicó todo un paquete, ¿no? ¿Sabes cuánto me mencionas? Porque claro, hay casos específicos que demuestran un nivel de manejo político muy distinto. Alguien le pudo haber dicho al ministro César Vázquez, no trates ese tema, porque ya te golpearon, vas loco. Pero responsablemente con la ciudadanía. Si eso no es cierto, o si incluso hay que dar la cara, nos equivocamos, es un excelente mensaje a la ciudadanía. Porque vamos a ver, ya no va a haber los coffee breaks, pero vamos a ver de qué manera se pueden mantener los talleres de capacitación. Señora presidenta, señores ministros, que les gusta ahora esconderse, que pase la ola, ¿no? O como el premier, y también eso hay que señalarlo acá. Sí, el mensaje es hacia ellos. El premier lo que dijo fue prácticamente pues desvió la imagen hacia los periodistas que hasta están acogiéndose al tema de la transparencia, quieren averiguar hasta qué marcas de lapiceros utilizamos. Sí, y yo le diría, señora presidenta, señor premier, señores ministros, la estrategia de dejar que pase la ola es eficiente para intereses políticos, en campaña electoral, o cuando el interés es meramente político. Cuando a la par de esto está la gestión pública, que es el interés ciudadano, ojo, hablamos de interés político, acá hay interés ciudadano, el manejo de la política tiene que ser más responsable porque puede incluso ser una oportunidad de ganar mayor aceptación de la ciudadanía, que le gusta, a todos los ciudadanos nos gusta y preferimos que venga alguien y que nos diga, sorry, voy a mejorar, a que simplemente se hagan el loco. Vamos a poner ejemplos muy simples. Cuando alguien te mete el carro y te hace así en cuestión de disculpas, dices, pero bueno, ya me pidió disculpas, que continúe. Son partes básicas mínimas del entendimiento y de una educación de respeto mutuo. Pero aquí no hay eso. Y por eso te hablaba de la soberbia. ¿Cuándo no hay eso? Cuando el poder comienza a tener estos mensajes de esa soberbia que dicen, ¿para qué voy a ir a hablar con Pilar? No. Y en medio de esa soberbia se están planteando, hay pedidos de renuncia para algunos de los ministros, ¿no? Que para poder oxigenar en algo
este gabinete. Pero hasta para eso hay soberbia, porque como saben, y eso es real, que en el otro lado, en el Congreso de la República, no van a presentar nada. Tenemos congresistas que presentan de todo, pero que ya no hay votos para nada, ni tiros ni troyanos tienen votos para nada. Entonces, todo es un show ahorita de política, de quién denuncia, quién hace algo, pero en términos de ejecución real de estas denuncias, va a quedar en saco roto. Entonces, el Tarola todavía tiene para rato. Salvo, y siempre voy a ser propositivo, no es un asunto de carácter notamente de solamente venir a señalar críticas, salvo que el Premier, a quien yo respeto bastante, o sea, no me parece una persona, y siempre lo he dicho, muy capaz, o sea, él ha demostrado capacidad. Contrataciones extrañas, pero, a su entorno. Pero tiene, o sea, es una cosa la capacidad y otra cosa es la transparencia. ¿No? Yo creo que es una persona muy capaz y lo ha demostrado tanto cuando fue ministro anteriormente como ahora. Creo yo que no sé si él, pero creo que estas recomendaciones de la soberbia política podrían estar poniéndole cierto vendaje a normalmente la amplitud que ha tenido, esa clarividencia que tienes para poder tomar decisiones. Ahora, en el ámbito propositivo, tengo la sensación que si bien en 28 de julio hablábamos desde ya de un cambio en el gabinete, es probable, no sé por qué tengo la sensación que el mismo Premier Otárola está pensando en él mismo ausentarse ya del gabinete por un asunto de desgaste y que más bien es como un jugador de fútbol, ¿no? Es mejor salir cuando estás jugando bien para que te aplaudan, por lo menos. Ya metiste 2 goles, ya no estás metiendo goles, pero todavía estás físicamente bien en el campo, a que salgas cuando más bien ya no das y al contrario eres culpable del autogol. Pero también hay que poner sobre la balanza qué le pasaría ya sin la protección de primer ministro para enfrentar los juicios que tiene, ¿no? Bueno, o sea, por lesa humanidad, pero en el caso de las protestas. Pero allí viene el muertes. cálculo político. Allí, para este tipo de decisión de manera proactiva, se prioriza el interés del país, no el interés personal. ¿Alguien pensará en el interés del país, en el interés del ciudadano? Sería lo ideal, ¿no? Creo que la percepción ciudadana hoy le diría al gobierno que cree, al gobierno y al Congreso y al Poder Judicial, porque tampoco está tan alejado el sistema judicial de esta crisis institucional que mencionabas, creo que el ciudadano hoy respondería abiertamente no. Claro. No confío en mis autoridades. Y por eso pues hay esa desconfianza absoluta hacia la clase política. Y eso comienza a contagiar a... La clase política es la que dirige el Estado, pero los funcionarios públicos son los que ejecutan. Y también hay una desconfianza entre los funcionarios, que además, ante la desconfianza y el temor de lo que pueda pasar, o sea, si yo veo a un primer ministro, o un presidente, o una ministra, que ante situaciones de corrupción se hacen los locos, o no actúan, o no hacen, entonces yo funcionario, bueno, tampoco firmo, tampoco agilizo los procesos de contratación, ejecución de obras, entonces todo se paraliza. Y entonces todo se debilita. Todo se debilita, entonces no hay obras, ¿por qué? Porque el funcionario, y eso hemos escuchado mucho, ya no quiere firmar la licitación, la aprobación, o quiere asegurarse para saber si no es su jefe el que tiene un interés detrás de ese proceso. Y todo se ralentiza. Y el ciudadano, claro, nota eso, no solamente lo ve de lejos, sino lo ve directamente en sus bolsillos, porque ya estamos en un momento de recesión y hemos visto cómo han subido increíblemente el precio de general los alimentos, pero en medio de todo ve esta clase política insensata, insensible y que están en medio de sus disputas, en medio de sus intereses, ¿no? Y siguiendo pues en ese debate de siempre, caviar, anticaviar. Hoy día el expresidente Vizcarra decía, no, y ayer lo escuché cuando dijo, ay no, yo no soy caviar, yo vengo de provincia, el término caviar es acá de la capital, yo no soy ningún tipo de caviar, no sé por qué dicen. Mira, a mí me causa vergüenza un poco hablar de Vizcarra, a mí personalmente, me causa vergüenza porque además conocí al presidente o al expresidente Vizcarra de manera personal, en algún momento creí que era una persona honesta y decente y la respuesta ha sido tan antagonista a ese pensamiento que me causa vergüenza mucho ni siquiera referirme a él, ¿no? Y creo que con esta molestia la comparte la mayor cantidad de televidentes que tienes. Pero quiero ser otra vez propositivo. Porque si es que en el gobierno están escuchando esta entrevista y si alguien le dice, oye, escuchen esto, miren, toda esta crisis que se nos viene, la crisis alimentaria, el fenómeno del niño, la recesión, es una oportunidad.
Porque ante crisis, los ciudadanos suelen abrazar a su gobierno. Cuando tú estás en crisis en tu casa, señor, familia, cuando hay crisis en su casa, ¿qué hace el papá? Abraza a sus hijos. Los protege. Los protege. Les dice, vamos a estar bien, tranquilos, déjenme... Probablemente no tiene cómo sacarle plata para darle de comer, pero les dice, vamos a orar, tranquilos, vamos a estar en unión, voy a pensar en qué forma... No les dice, bueno, hay problemas, ya ustedes verán cómo solucionan. Claro. ¿Te robaron? Ah, hija, ¿para qué eres tonta? ¿Te violaron? Ah, no provocaste. No te dice nada de eso. No hay recesión, hay recesión. La estrategia más eficiente de comunicar y ser eficiente en política es humanizarla. Y la humanización viene por entender esta dinámica que sucede en el día a día de los ciudadanos. Si tuviésemos un gobierno que viera esto de una forma distinta, diría, ¿por qué no le explicamos a la gente? ¿Por qué no nos ponemos de par y par con el ciudadano, con los campesinos, con los agricultores, con los señores de la selva, con todos aquellos y les explicamos por qué es que la recesión golpear, cómo no lo va a golpear, le damos recomendaciones, le decimos qué vamos a hacer para protegerlo y qué no podemos hacer para que tome sus propios cuidados, y somos sensatos. La sensatez tiene un valor que muy pocos políticos ven porque normalmente solo miden su interés político, pero no debemos olvidar que desde que asumimos la función pública, junto a nuestro interés político, que es válido, tenemos que satisfacer el interés ciudadano, que es lo más importante en la gestión pública. Perfecto, Henry, como siempre, muchísimas gracias y ojalá que las autoridades escuchen este mensaje, porque eso es lo que se necesita, si no, estamos yendo pues ya sabemos a dónde. Ojalá, quiero ser positivo. Propositivo. Así es, nos vamos a una pausa, volvemos con más aquí en Estación Central.